Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel A, Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí, a Conectados, es el libro de Enoc. El libro de Enoc. ¿Cómo ve, pastor? Buen tema, pues un poquito controversial, ¿verdad? Por el aspecto de que podemos decir, bueno, este libro se ha caracterizado como un libro no creíble, incluso lo quitaron de la Biblia, pero bueno, en la Biblia de nosotros, la Biblia que nosotros manejamos y que todas las Biblias, ahí usted va a encontrar, y lo vamos a ver más adelante, va a encontrar que está el libro de Enoc. Pero digo yo, si está el libro de Enoc descrito en la Biblia, ¿por qué no habría que estudiar un poquito para aprender un poquito sobre esto, verdad? Ok, ¿qué le parece si comenzamos con la descripción del libro de Enoc? Ajá. Con algo de descripción, con algo de teoría de él. Ok, a pantalla. El libro de Enoc es un antiguo texto judío apócrifo atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, que no forma parte del canon bíblico de la mayoría de las iglesias cristianas, aunque es aceptado en el canon de la iglesia ortodoxa etíope. Este libro contiene diversas narrativas amplias de las historias bíblicas, como los hijos de Dios y los hijos de los hombres, del Génesis, la caída de los ángeles, la genealogía de los gigantes, los Nefilim, así como profecías sobre el Mesías, el fin del mundo y el juicio final. Temas claves del libro de Enoc: los vigilantes y la caída de los ángeles. Ese es un tema. Relata la historia de los ángeles caídos que descienden a la tierra, toman como esposas humanas y engendran a los Nefilim, seres gigantes que causan la corrupción y la violencia en la tierra. Astronomía y calendario, ese es otro tema. Incluye descripciones del movimiento de los cuerpos celestes y un calendario solar de 364 días que fue utilizado por algunas sectas judías. Juicio y Mesías. Predice el juicio final de los impíos y la llegada del Mesías, un tema recurrente en el texto y al que el apóstol Judas hace referente en la Biblia canónica. Visiones celestiales. Describe los viajes de Enoc por el cielo guiado por ángeles como Uriel y su relación de secretos divinos y del futuro. El libro de Enoc queda dividido en 6 partes: libro del juicio, el libro de los vigilantes, libro de las parábolas, libro astronómico y el libro de los sueños. Ahora sí, pastor, ¿cómo ve? Sí, largo el tema es largo un poquito, ¿verdad? Pues en reseña o solamente remarcando, ¿verdad? Todos esos puntos son los que nosotros podemos encontrar en el libro de Enoc. Usted puede comprarlo por medio de la website o en el internet más fácil de encontrarlo. Buscarlo ahí, y ahí usted va a encontrar, y es bueno leer, estudiar y comparar, porque es muy importante. Y usted va a oír, ¿verdad?, que hay muchos que van a decir que no es bueno que usted lea el libro de Enoc, pero bueno, creo que para tener un poquito de conocimiento sobre estas bases que vamos a tocar hoy, conforme a las bases bíblicas que tenemos en estos tiempos, ¿verdad?, aprender un poquito de lo que es el libro de Enoc. Yo en realidad lo leí hace ya unos cuantos años, estuve leyendo todo el libro de Enoc porque me interesó, ¿verdad? Y es bueno aprender porque siempre le van a decir por todos lados que no es bueno, que no lo lea, que eso que está mal. Bueno, es el punto de vista de cada persona o líder que quiera exponerlo, pero sí es bueno sustraer, creo que la esencia de lo que necesitamos para poder comparar y qué es lo que el Señor nos está hablando por medio de Enoc a los tiempos de hoy. Mire, en el año 364 después de Cristo, el canon judío lo quitó el Tanaj. Ok,
En el año 364, después de Jesucristo, el canon, pues se da... Aquí dice el concilio de Laodicea, pero era el canon católico, si no mal recuerdo. Sí. Okay. Fue quitado en el mismo año, 364 después de Cristo. ¿Por qué pasó esto? 364 años después de la muerte de Jesucristo, ellos removieron Enoc, que se supone que cuando Jesús pisó la tierra, él se sabía el libro de Enoc, porque todavía estaba vigente. Ah, claro. Y Enoc, sabiendo, tenía el conocimiento quién era el Mesías, quién era Jesús. Exacto, porque Enoc avienta unas profecías que ahorita la vamos a ver en un ratito, del mesiánicas del Mesías, que era Jesús. De hecho, ahora, nosotros podemos pensar, ¿verdad? Vamos a decir pensar, aunque tenemos que compararlo. Cuando una persona quita algo, es porque algo no le está, pues, gustando, favoreciendo conforme a lo que son, o a lo que trabajan, o a los pensamientos, en este caso, ¿verdad? Exacto. Hablamos de mucho juicio, y tal vez han de haber dicho en ese año, ¿verdad? ¿No? Son muchos juicios para la humanidad. Yo creo que hasta en esos juicios quedamos nosotros perdidos. Mejor los extraemos todo el libro completo, pero se les olvidó extraer del libro de Génesis, del libro de Juan, se les olvidó extraer el nombre de Enoc. No podían, porque es muy difícil. Es muy difícil. Está Adán, 7 generaciones hacia abajo, está Enoc. 4 generaciones hacia abajo, que es el bisabuelo de Noé. No, es imposible, pastor. Sí. Mucho más antes que llegar a la Torá. Ajá, por la genealogía. Pues exacto, saque cuenta. Y todo porque, pues lo podrán quitar el libro, pero la genealogía, en todos lados usted va a encontrar en la Biblia las genealogías, y ahí le va a decir, pues, que viene de tal el padre y el abuelo, el tatarabuelo. O sea, esa es la genealogía que viene en todo la Biblia. Afortunadamente hay excepciones, como siempre la regla, ¿no? Y hubo tres comunidades. Una comunidad judía llamada Etíope Beta Israel, de judíos Jaimamot, no lo quitaron, siguen usando el libro de Enoc. Y 2 comunidades cristianas ortodoxas, por cierto, Iglesia Ortodoxa de Etiopía y la Iglesia Ortodoxa Eritrea. Eritrea es un país que se liberó o se independizó de Etiopía. Entonces, esas 3 comunidades siguen utilizando. Sí, una judía y 2 cristianas ortodoxas. Es lo mismo, o sea, son cristianos al final del día los ortodoxos. Sí, la Biblia nos habla de los etíopes también ahí. Entonces, ellos, fíjense. Ahí está, sí, ahí nos habla mucho de los etíopes. Entonces, para bien de algunos y mal de otros, se sigue utilizando el libro de Enoc. Qué bueno en aquellos lugares, ¿verdad? Pero le volvemos a recalcar, ¿verdad? Creo que es bueno aprender, estudiar. El otro día me habló un hermano me mandó un texto que quería saber cómo podía conseguir un libro, que dice, está en la Biblia, pero no lo tenemos en la Biblia. Le digo, ¿cómo está? Y no lo tenemos, entonces lo remarca, sí. Entonces ya me dijo, se llaman las batallas de Jehová. Entonces ya le dije en hebreo cómo poderlo conseguir en hebreo, y lo buscó en hebreo y inmediatamente le salió el libro ahí para comprarlo. Entonces hay muchos libros que están dentro de la Biblia, pero que no están implantados en la Biblia. Entonces, y pues no tenemos todo lo completo, aunque sabemos que existen, fueron removidos. Mire, ¿qué le parece, pastor? Si aquí le menciono lo que dice el libro de Enoc sobre el Mesías. Ajá. Mire, 1. Profecía de la segunda venida y el juicio. El Hijo del Hombre y la exaltación. Inspiración en las enseñanzas de Jesús. Enoc como modelo de humanidad perfecta. Por ejemplo, profecía de la segunda venida y el juicio. Esa, mire, te interrumpo porque ahí hablabas hace rato en qué año fue quitado, ¿verdad? Por medio del judaísmo. 364 años después. Sí, fue quitado por causa de eso. Porque ellos están esperando una sola venida y no la segunda.
no nos habla de la segunda venida de Cristo. Ok, eso fue por el judaísmo, pero por parte del cristianismo o del catolicismo en este caso, Por los juicios. por los juicios, ¿verdad? Y sí, porque como que no les convenía. No les convenía por perder tanto que... Y aprovecharon de que los judíos, que le pertenecía el libro a ellos, a los hebreos, pues de una vez también nosotros aprovechamos y lo quitamos. Sí, porque mira, es que cuando lees el libro de Enoc estás leyendo o estás yéndote a otra dimensión, una dimensión desconocida, porque tal dice la Biblia que él no habla algo terrenal, sino que habla algo y no espiritual, sino que fue llevado. Celestial. Fíjese lo que dice, miren, profecía de la segunda venida y el juicio. Enoc tiene una visión profética de la venida de Cristo en las nubes, acompañado de ángeles para juzgar a los impíos y resucitar a los justos. Es lo que dice el libro de Enoc con referente que se asemeja a lo de Jesús. A lo del Apocalipsis, igual. Apocalipsis, sí, así es. El libro de Juan, en la isla de Patmos. Así es. Entonces, es algo que ya nosotros lo tenemos en el Apocalipsis, pero pues tal vez digan, no, pues ya lo tenemos, lo quitamos, pero él está recalcando algunas cosas muy importantes que nosotros debemos de aprender. Ahí le va otra, ¿no? El Hijo del Hombre y la exaltación. Enoc profetiza la llegada del Hijo del Hombre, una figura mesiánica que será exaltada y tendrá autoridad para juzgar, lo cual concuerda con la creencia de los primeros cristianos sobre Jesús. Sí, y recuerde, hablar de mesiánico, estamos hablando del Mesías. Del Mesías, no de la religión. Porque ahora hay un grupo que son mesiánicos, ¿verdad? Entonces, mi respeto para ellos, ¿verdad? Cada quien en su línea dicen por ahí, ¿verdad? Pero aquí no está hablando de algo de la venida del Señor Jesús. Sí, del Mesías. Sí. Ok, ahí le va la otra, ¿no? Inspiración, las enseñanzas de Jesús. Algunas secciones del libro de Enoc presentan paralelismos con las enseñanzas de Jesús, como las bienaventuranzas de los mansos, que se encuentra también en Mateo 5:5. Los dos hablan acerca de las bienaventuranzas de los mansos, de espíritu. Sí, claro. Ok. Enoc como modelo de humanidad perfecta. El libro presenta a Enoc como un modelo de humanidad perfecta. Al igual que Jesús y su ascensión a los cielos se compara con la ascensión de Jesús tras su muerte. Igual como le pasó a él. Igual, todo lo que Jesús padeció, él no lo estaba... Eso que Jesús hizo todo, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Entonces, dijéramos, el que vino fue Jesús y se llevó a Enoc. Jesús ya sabía, por eso supo hablar de él. Sí, porque la Biblia nos dice que el Espíritu de Cristo moraba en el Antiguo Testamento. Y si nosotros lo llevamos sombra y figura del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, Pablo dice que todos los que pasaron por el mar, el pueblo de Israel cuando venía de Egipto, dice, todos fueron bautizados cuando pasaron por las aguas. Entonces, porque a veces dice, no, pero es que el pueblo de Israel no fue bautizado. Ahí Pablo lo muestra en forma figurativa, en diferentes formas. Por ejemplo, de que Jesús se muestre en el Antiguo Testamento, las hay muchas formas donde él se muestra en el Antiguo Testamento. Entonces no podemos decir no, pero ¿cómo si Jesús vino después? No, Jesús ya existía. Dice que él era el verbo y el verbo estaba con él, hablando del Padre. Entonces ya había una existencia de Jesús. Claro, pues es Dios mismo. Entonces ya estaba operando el Espíritu de Cristo en el Antiguo Testamento con todos estos seres o hombres de Dios que habitaban aquí en la tierra, en este aspecto, con Enoc. Oiga, que cuando Dios se llevó a Enoc, tenía más de 300 años de vida él. Dice ahí aproximadamente 365. Pero póngale, por aquello de las cuentas, más de 360, póngale. Y en el año 364 fue cuando quitan a Enoc. O sea, siempre tiene mucho paralelismo la Biblia. Ajá. Siempre tiene mucho paralelismo. Sí. Ok, entonces, fíjese bien. Fíjese bien. Enoc, más bien Dios habló con Enoc. Porque al convivir más de 300 años con él, claro, es que habló con él. Claro, y no vamos a decir que... ¿Y entonces por qué lo quitaron? Pues porque, mira, cuando leemos este libro, el libro nos lleva a una
te puedo decir, a reglas, a leyes, a algo que no les va a beneficiar a las personas. Entonces, en el aspecto del beneficio Oiga, pastor, propio, pero si Enoc tuvo una relación con Dios, tú no puedes quitarla. claro que no. Y ahí la misma Biblia dice, maldito aquel que quite o ponga. Es grave. Sí, ahora, en este aspecto nosotros estamos hablando de los rollos que han encontrado enterrados, porque de hecho desde el principio todo esto comenzó a escribirse, ahora sí, en pieles, y esto se enredaba y se guardaba, entonces iba traspasando de generación en generación los libros, que ahora en día muchos son encontrados enterrados, y de ahí sacan ahora sí todo lo completo, juntan todo lo que han encontrado. En uno de los aspectos, por ejemplo, lo que tiene la costumbre judía, por ejemplo, cuando están trabajando en aquellos años igual, ¿verdad? Estaban trabajando, por ejemplo, de traspasar de un rollo al otro rollo la Torah. El sacerdote dice que venía y él era el que escribía el nombre de Hashem o del Eterno, de Dios. Uh-huh. Si había alguna equivocación en el rollo, no era de que vamos a borrarle. Hasta ahí paraban, ahí quedaban, lo envolvían y lo enterraban. No era de que, le borramos y ahí le ponemos. No, era tan delicado esto que eso, hasta la fecha de hoy, eso es lo que hacen. Entonces, y tal vez va a decir, oiga, pero hoy imprimen, no, todavía escriben en el rollo, en un rollo grande de, ¿cómo se llama?, de piel. Y ahí van escribiendo pergamino, letra por letra, sí, todo lo que tienen que escribir conforme a la Torah para que quede implantada. Si se equivocan, va de nuez, pero eso lo guardan. Ahí le va, ¿no? Enoc y su relación con Dios. Algo breve, nomás para sellar esto. Andar con Dios. La Biblia menciona que Enoc anduvo con Dios y que esto significa que agradaba a Dios, llegando incluso a decir que él era santo y lo que más agradaba a Dios. Fíjese bien, y tiene sentido porque se lo llevó sin morirse. Sí. Ojo. Ok, elevación sin muerte, lo que está diciendo. Enoc fue llevado por Dios antes de que su muerte natural ocurriera, desapareciendo de la tierra para unirse a él. Testimonio y profecía. Enoc también es conocido por ser un profeta que anunció el juicio venidero de Dios, como se menciona en Judas 1, 14, 16. Ejemplo de fe. La vida de Enoc se presenta como un ejemplo cómo mantener una relación cercana con Dios, y se le considera alguien que agradaba a Dios por su fe y obediencia. Sí, mira, entonces hablamos de algo. Por ejemplo, no me he metido yo y no quiero, no piense que yo me gusta andar indagando por ahí. Hablan de la Atlántida, algo así, algo Sí. que no hay conocimiento, ¿verdad? No me he metido, en realidad no conozco nada de eso, pero cuando leemos el libro de Enoc estamos hablando otro nivel. Por ejemplo, hablar vamos a decir, las puertas tridimensionales, vamos a decirle, aquí en la Tierra. Son cosas que a nuestro parecer o tal vez nuestra mente no entendemos. Bueno, ¿qué son esas puertas, verdad? Una de las puertas que nosotros podemos ver en la Biblia es, por ejemplo, aquel que estaba leyendo, dice el libro de Isaías, y decía como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, hablando del bautismo de Jesucristo. Era un eunuco. Entonces dice que Felipe estaba en otro lado, pero que tenía que ir a enseñarle lo que el eunuco iba leyendo. Y dice la Biblia que fue trasladado de un lugar a otro y no era cercano. Ahí estamos hablando de una puerta tridimensional, del traspasar de un lugar a otro, a la velocidad de la luz, vamos a decirlo de esta forma. Otra de las puertas que podemos también expresar aquí en la Biblia, podemos hablar de los que se pusieron en contra de Moisés cuando salieron de Egipto, y dijo que se abra la tierra y que se los traga a todos los que estaban en contra de Moisés. Se abrió un abismo, se los tragó y todos desaparecieron. Otro de los puntos que podemos ver también, hay varios, ¿verdad? Hay otro, por ejemplo, cuando Jonás no quería ir a hacer el propósito de Dios, donde había sido enviado a Nínive. Dice que vino pues un tal, a la Biblia nos marca un pez porque nuestra mente tal vez no entienda qué tipo de pez.
Pero si hubieran puesto Leviatán, y usted puede buscar dónde está Leviatán ahí en la Biblia, bueno, se lo tragó Leviatán y se lo llevó hasta las profundidades del Seol, hasta lo más profundo donde el ser humano no ha llegado. Ahí estaba, y dice, desde el Seol clamé, decía él, para que el Señor le diera una oportunidad. Y bueno, pasó lo que pasó, ¿verdad? Fue sacado nuevamente. Otra puerta tridimensional, podemos hablar, por ejemplo, de... ¿cómo se me olvidó este nombre? De Ismael, la mamá de Ismael. Dice que Ismael fue puesto, Agar, la mamá de Ismael, Agar, que fue puesta a tiro de piedra para que no ver la muerte del muchacho, porque ya no tenía ni agua ni alimentos. Entonces dice que Dios le abrió los ojos para ver qué, algo que estaba ahí, pero que el ser humano no puede ver. Entonces, hablar de algo paralelo, como decía ahorita Ariel, está hablando algo paralelo entre la Biblia del Nuevo Testamento y la Biblia del Antiguo Testamento, similares, pero como sombra y figura. Sí. Para poder entender tenemos que traerlos a la mitad y entender lo que esto ya existía, lo que ya existió, existe. Entonces, hablar de algo similar donde estamos en un mundo terrenal, pero existe un mundo espiritual que no hemos podido nosotros entrar a ese mundo espiritual. Si entráramos a ese mundo espiritual, veríamos las cosas o las maravillas de Dios. Igual Elías dice que fue arrebatado y el Señor se lo llevó, traspasó una puerta tridimensional. Entonces, cuando leemos el libro de Enoc, el libro de Enoc, estamos leyendo cosas altas, cosas más elevadas que tal vez no podríamos entender, que si hubiera estado ahí las pudiéramos entender fácilmente en estos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, hay una versión, mira, por ejemplo, estaba leyendo ahorita en Hebreos 11:5, dice, por la fe no fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Abrió una puerta al Señor y se lo llevó, trasladado al cielo para que no viese muerte. Dice, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Miren, no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Estamos hablando de puertas de este tipo, tridimensionales. Dice, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Ok, pastor. Vamos a ver una comparación del libro de Enoc con los evangelios de Lucas, Mateo, Juan. ¿Okay? Pues básicamente con Jesús. Si Jesús habló de Enoc, aquí lo vamos a decir, ¿no? Ahí le va, el primero, ¿no? Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Enoc 5:7. Los elegidos poseerán luz, gozo y paz, y heredarán la tierra. Estamos hablando de un paralelismo, ¿verdad? Entre en este caso Mateo, los tiempos de Jesús con arriba, con el Antiguo Testamento, los tiempos de Enoc. Exacto. Lucas 6:24. Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Enoc 94:8. Ay de vosotros los ricos, porque habéis confiado en vuestras riquezas, pero de vuestras riquezas seráis arrancados. Es lo mismo. Ajá. Ok. ¿Le seguimos o quiere comentar un comentario? Ahí sobre las riquezas. A ver, repítemelo. Dice, ahí le va, mire. Lucas 6:24. Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo, que es el dinero. Ok, Enoc 24:8. Ay de vosotros los ricos, porque habéis confiado en vuestras riquezas, pero de vuestras riquezas seráis arrancados cuando mueran. Sí, mira, ahí podemos tocar lo que Jesús hablaba también de Lázaro y del rico. Y Jesús dice que cuando les da la enseñanza, dice que pues Lázaro llegó al pecho de Abraham y estaba llorando, ¿verdad? Y ahí lo estaba consolando, lo consolaban y todo. Sin embargo, dice que el rico le dijeron, eso que está diciendo, le dijeron, tú recibiste, tuviste allá, pero no era el tener, o sea, el rico lo tuvo aquí en la tierra, pero su problema fue el ser avaro, el no compartir, el no dar, el no ayudar, porque miraba a Lázaro que estaba en la puerta y no le daban de comer y le tiraban solamente lo que sobraba. Esa es la diferencia, lo que habla lo que habló Jesús
y lo que podemos comparar también con esta parábola que dejó el Señor Jesús de Lázaro y el rico. Aquí le va otro. Mateo 19:28. Vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Enoc 108:12. Colocaré a cada uno de ellos en un trono de gloria. Lucas 16:26. Entre nosotros y ustedes hay un gran abismo. Enoc 29, del 9 al 11. Por un abismo sus almas están separadas. Ahí es el abismo que estábamos hablando hace un momento, que yo les estaba haciendo puerta tridimensional, pero lo vamos a tocar como abismo de las cosas que existen aquí en la tierra. Ahí le va otra, ¿no? Juan 12:36. Para que seáis llamados hijos de luz. Enoc 108:11. Los buenos de la generación de la luz. Ok, mire. También referente a lo mismo traigo una cita directa. También comparando las dos del Nuevo Testimonio de un hermano de Jesús, de Judas. Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ok, ahí le va ese mismo texto en Enoc 1:9. Muy similar, ¿eh? He aquí, él viene con decenas de miles de sus santos para pasar juicio contra todos, para aniquilar a todos los impíos, para condenar a cada alma por todas las obras impías que han cometido y por todas las duras palabras que los pecadores impíos han hablado contra él. Similitud de un libro y otro. Sí, pues ahí a lo que estoy viendo, pues por eso lo quitaron los judíos. De Enoc. Pero fíjese bien, en el Nuevo Testamento no fue quitado, porque habló Judas de eso, sí, de los impíos. Tuvo el valor de hablar de eso. Ajá. Pero acá atrás, por eso removieron el libro de Enoc, los judíos. Vamos a hablar directamente. ¿Por qué? Porque no les convenía, porque había muchas cosas, no les convenía. Había muchas cosas impías, muchos pecados que estaban haciendo que no lo reconocían. Sí, porque pues este libro los iba a ejecutar a ellos mismos conforme a las reglas que ellos traían o la ley que ellos traían, la ley que ellos vivían. Entonces todo esto no comparaba con el Mesías que ellos estaban esperando, le daba luz al Mesías que nosotros estamos esperando. Entonces lo que ellos querían era lo que ellos pensaron en su pensamiento, y digo, no, pues este como que no es apócrifo, o sea, un libro que no es creíble. Quitémoslo, arranquémoslo. Pero por ejemplo, cuando nosotros leemos Judas 1, Judas 1 nos lleva de leerlo, Judas 1 en adelante, 1:1 en adelante, es de leerlo y poderlo entender, no nada más de leer y leer y decir, bueno, sino que entraríamos al punto de vista, pero ¿cómo? Diríamos, ¿cómo está escrito esto? Porque no lo entiendo. Deberíamos de ir entonces a los escritos antiguos, que es el libro de Enoc, ¿no? Así es, Pastor, sorry. Oiga, pues aventamos las conclusiones. Sí, a ver. En conclusión. No, mira. ¿O quiere decir algo? Quisiera leer un poquito. ¿Por qué? Porque la comparación del libro de Enoc, ¿cómo le podría yo decir? Si lo comparáramos en estos tiempos, creo que estaríamos, como se dice a veces, desmantelando, ¿verdad? Desmantelando lo que está pasando en ciertas personas. Por ejemplo, mire, vamos a leerlo antes de hacer la conclusión, porque me llamó a mí la atención esto. Siempre he tocado este punto y es un poquito de escudriñarlo. Y, bueno, dice así Judas 1:3, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado, mire, hay hombres infiltrados para estos tiempos,
en aquellos tiempos y para estos, ¿verdad? Encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados, hombres, que estamos hablando, hombres marcados de aquellos tiempos, para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ahí usted vaya como dando, o sea, el pensar como la gracia de Dios ahora es libertinaje, ahora dice, no, que tú eres muy religioso y convierten la gracia, como dice por ahí, en desgracia. Dice, y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Mire, se abrió el abismo que les decía hace un momento, una puerta tridimensional, y se los tragó a todos. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, estaba hablando de los ángeles caídos, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y eso fue lo que en el libro de Enoc él especifica que miró. Así también Sodoma y Gomorra, mire, la infiltración. Entró entonces, hubo una infiltración para Sodoma y Gomorra. Dice, y las ciudades circunvecinas, o sea que no nada más Sodoma y Gomorra, sino otras ciudades ahí alrededor, dice, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Dice carne extraña. Son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Cuando usted se mete al libro de Enoc, ahí va a encontrar varias partes que habla mucho del fuego, fuego eterno, lugares de fuego, lugares donde dice que hay fuego, pero que es un lugar de hielo también y que el fuego no quema. Bueno, ahí usted puede buscar un libro y leerlo, el libro de Enoc. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazando la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Entonces, el no creer en estas cosas es ya la blasfemia, es cuando ya no creemos. Ya cuando llegamos a un punto de no creer. Hay una palabra, me la dan, pero no la creo, entonces ya estoy blasfemando en contra de la palabra de lo que está escrito. Entonces, si hay ángeles, claro, va a haber ángeles. Y va a decir, bueno, pues yo creo en Dios, no en los ángeles, pero los ángeles son enviados, ángeles ministradores, ángeles que aún, mire, por ejemplo, Jacob peleó con el ángel, dice, luchó contra el ángel. Él hablaba de los guardianes al principio, que eran los que habían caído, y al caer estos guardianes que habían sido encargados para cuidar, se metieron con las hijas de los hombres, porque dice que las miraron hermosas, preciosas, y tuvieron hijos. Y estos hijos, dice, le salieron gigantes. Pero estos ángeles, cuando se metieron, ahí es donde habla de su morada, de los ángeles que dejaron su morada espiritual para venir a una morada terrenal. Y estos mismos ángeles, dicen que traspasaron los poderes, está en el libro de Enoc, pasaron los poderes que ellos tenían, y ahí esos poderes son el traspaso de las enseñanzas. ¿Qué tipo de enseñanza le trajeron a las mujeres? Le trajeron enseñanzas de las piedras, las enseñanzas de las aguas, las enseñanzas de las plantas. Entonces ya hoy en día usted va y busca un lugar de brujería, esotería, le traen sobre esto, practican plantas, ramas, piedras y agua. Le echan agua a los vasos, le tiran el huevo y ya ahí leen lo que usted tiene. Bueno, ramas, agarran a mi tierra sauco, limpian, las limpias que hacen con un huevo. Y lo agarran a ramazos. Ramazos y sí. Bueno, todas esas, le digo porque yo conocí esa área, por eso. Todas esas cosas son traspasadas de aquellos tiempos y las siguen aún practicando. ¿Quién se las dio a estos sin el conocimiento? Dice que hay infiltrados, ya lo leímos. Más adelante dice... Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Mire, aún Satanás tiene autoridad. Y este arcángel no hizo juicio contra él, sino solamente le dijo que Jehová te reprende. Él ya había recibido su juicio sobre él, entonces existía aquí en la tierra para pelear cuerpos. Por ejemplo, aquí estamos hablando del cuerpo de Moisés. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto,
Por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaán y perecieron en la rebelión de Coré. Sí. Ahí habla del dinero, habla de... Sí, es muy ambicioso. Hoy en día la doctrina esta que traen de la prosperidad, ¿verdad? Y aquí está hablando de Caín, pues no habla de Abel. Bueno, estos son escollos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua. Mire, ¿usted conoce una nube sin agua? Aquí Enoc sí la conocía, y esto está en el libro de Enoc también. Haga de cuenta que estamos leyendo el libro de Enoc, pero con Judas. Dice, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin frutos. Todo árbol da fruto. Jesús dijo, todo árbol que no da fruto será arrancado y echado al fuego. 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y árboles sin raíces. Tal vez estaba pensando que estamos hablando de otra dimensión, ¿verdad? Pero está hablando de seres terrenales, infiltrados. De estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones que andan tras su propia pasión, hablan con arrogancia, adulan a la gente para obtener beneficios. Entonces, para estos tiempos, si nosotros encontramos un ser humano que hable de sí mismo, de lo que ha hecho, de sus propios pensamientos, creo que aquí está hablando de estos tiempos, una persona que hable de sí mismo, murmura de los demás y que tenga la verdad, sin conocer la verdadera verdad, válgase la redundancia, en lo que es escrito en la palabra. Mire, hay un buen punto. Sus propios pensamientos. ¿Por qué cree que fue removido el libro de Enoc? Por eso, por sus propios pensamientos. Porque ellos debieron haber dejado ese libro. Porque, o sea, Dios le dio alguna revelación al pueblo judío para que quitaran ese libro. No. Eso lo quitaron por sus propios pensamientos, por decisiones propias de ellos, no por decisión de Dios. Pero movidos por algo. Por lo que dijo usted. Porque aquí te leía yo los infiltrados. Por los infiltrados, movidos por los infiltrados. Ahora, aquí yo creo que hay cosas infiltradas humanas, carnales. Les decía del mundo espiritual, hay infiltración espiritual. Por ejemplo, los que hablan de los sueños. Un sucubo, un incubo en medio de la noche. O sea, hay muchas cosas infiltradas en el mundo espiritual que si nosotros no las miramos a la luz de la palabra, vamos a llegar a ser, pues, principiantes solamente, ¿verdad? Por eso es bueno estudiar, leer, comparar, traer de aquí y de allá y poder exponer las cosas que están escritas. Pero al final del día, pastor, al final del día, no fue mandato la removida. No. Tanto de uno como el otro, de cualquier religión, no fue mandato de Dios. No, claro que no. Ya con eso, ahí está la respuesta. ¿Te imaginas que tuviéramos todos los libros existentes y coexistentes de la Torá? De los que habla la Torá y que no los tenemos a la luz a la luz de la palabra. Dijéramos, bueno, yo voy a leer, por ejemplo, el que mencioné hace un ratito, ¿verdad? Las batallas de Hashem. Me interesa aprender cuáles fueron las batallas que Hashem tuvo aquí en la tierra. No las tenemos. Está solamente el tema, pero no sabemos cuáles fueron las batallas. Y yo, para mí, una de las batallas que fue las batallas de Hashem o de Dios, fueron las principales batallas allá arriba, o Luzbel. Que no las sabemos o no están a la luz. No, solamente un poco, escrito como lo... Bueno, porque le hemos buscado, sí, pero normalmente otra persona le preguntas, no va a saber qué rollo. No, claro. Y lo poco que tenemos es ese, una de las batallas que tenemos es esa. Oh, luceros de la mañana, caíste como rayo aquí en la tierra. Ok, mire, entonces al final del día, el libro de Enoc no fue removido por Dios. Así de fácil. No. Lo removió el hombre. El ser humano. Por sus intereses. Personales. Y de cualquier tipo, no nomás
monetarios, hay muchos intereses porque, porque hasta la Iglesia Católica le metió ¿cómo se llama? Ay, me fue el rollo. ¿Cómo se llama? El purgatorio. Bueno. Hasta le metió el purgatorio la Iglesia Católica. Bueno, ahí cuando veo el libro de Enoch y lo estudiamos, haga de cuenta que está hablando de un tipo purgatorio, pero no como la iglesia lo pone, como algo grande, algo sobrenatural que dice uno, wow, mejor me porto bien. Pero bueno, fíjate, ahorita que decías algo. No, y nomás terminando, nomás para que no se me vaya. Y la Torá, la ley de Moisés, no pudo haberlo removido porque fue antes que Moisés. Entonces fue un mandato divino que lo quitaron. Ya, con eso termino. Ajá. Pero yo me acordé de algo que está en el Midrash. Midrash es un libro antiguo que es muy bueno para los judíos. Y este libro es la Torá explicada, para que me entienda. Habla mucho del infierno. Habla mucho de ese lugar que habla Enoch. Pero fíjese lo que dice ahí, que ese lugar de fuego y de tormento, que es lo que habla el Midrash, dice que solamente fue creado para los gentiles. Pero digo, ¿cómo va a ser para los gentiles? El gentil no tiene culpa. Jesús vino y murió por todos. Ese sí fue un lugar creado y formado por parte de Dios, fue para algo. Pastor, pero el Midrash lo habla porque todavía no conocía a Jesús. O sea, en la tierra. Claro. Ya llegó después Jesús y agarró al Midrash y le hizo un ladito. Sí, ¿por qué? Pero lo que pasa es que ese lugar ya era existente. No, sí, ahí está. Pero el Midrash lo habla, acuérdense, en base al judaísmo. Sí. O sea, en base al judaísmo. Pero ya después llega Jesús, incluye como él es unión, es una inclusión, así es él, incluye a los gentiles. Sí, claro, pero aquellos los excluyeron. Jesús, sí, es que ellos, o sea, lo que hablábamos ese momento, ¿verdad? Son leyes que ellos quitaron porque no les convenían. Así es. Entonces, como esta era una regla que estaba puesta ya en el Midrash por el conocimiento de varios varios libros, dijeron, pues que sea un lugar de tormento, pero no para el pueblo escogido de Dios, sino para aquel que no conoce de Dios. Ellos fueron los que expusieron, porque de hecho Jesús nos narra diferentes temas del Midrash. Muy similar, fíjese bien, muy similar al seno de Abraham, que solamente los judíos van a ir directamente al seno de Abraham y todos los demás al infierno, que no sea judío. Sí. Están excluyendo. Están excluyendo. Entonces, por ejemplo, Jesús habla del que el Señor mandó a un hombre que hiciera esto y no lo hizo, y luego les pregunta, pero mandó al segundo y sí lo hizo, ¿quién de ustedes creen que obedeció? Entonces ahí le preguntan, el segundo, claro, por lógica, pero les estaba sacando un tema del Midrash 1.1, de ahí lo sacó Jesús. Entonces, bueno, conclusiones, ¿verdad? Conclusiones, como decía, quedamos en la conclusión, ¿verdad? Ok, en conclusión, pastor. Bueno, la conclusión, creo que el libro de Enoch nos da mucha luz. Leerlo, estudiarlo, nos dejará un amplio conocimiento. Creo que a la primera no entenderíamos lo que estamos leyendo, pero qué bueno es leer, remarcar y venir a la palabra, a la luz de la palabra, para poderlo así complementar y decir, esto está escrito en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos estaba hablando de aquellos tiempos para estos tiempos, porque en realidad los amadores de sí mismos, como decía Juan 1.16, y es la conclusión que él hace, estos son murmuradores, criticones, que andan tras su propias pasiones, hablan con arrogancia, adulan a la gente para obtener beneficios. Y eso es todo. Un necesitado allá de lejitos, que sea vamos a decir, uno que tenga pues bienes, dinero, para acá cerquita. Lo vemos a lo que leímos hace rato, bueno, expresábamos hace rato con Lázaro y el rico, y lo expresaba también con Enoch, y lo expresamos con Jesús, y lo expresó con Judas, diciendo, bueno, pues aquel ya recibió su parte. Entonces, para estos tiempos, conclusión, creo que tenemos
que aprender mucho de la Biblia y darle al necesitado. Fíjese bien, pastor. En conclusión, ¿no? El libro de Enoc influyó mucho al judaísmo en la época del Segundo Templo. Influyó demasiado. Ya, el Segundo Templo duró muchos años. Ok. ¿Por qué decidieron removerlo en el judaísmo actual? Porque eso fue en el judaísmo actual. Es más, hasta Jesús dijo que el libro de Enoc aquí está. Entonces, para que vea que muchas de las veces... Con las bienaventuranzas. Exacto. Muchas de las veces tenemos que investigar para que no llegue cualquier religión, cualquier personaje, cualquier cosa y te dejes ir como borreguito, borreguito. Mejor hay que investigar para dónde nos vamos a ir. Obvio, siempre, siempre pedirle a Dios por la verdad. Que te guíe por ese camino del bien. Ajá, claro. Ok, pastor. Sus redes sociales. Enrique Sánchez. Su teléfono, donde le pueden comunicar o llamar para que ore por alguien. Área 714-863-1916. Los horarios de sus servicios y la dirección de donde hace esos servicios. Bueno, estamos ubicados en el 1025 West en Memory Line en Santana, California. Los servicios los tenemos los días domingo a la 1 de la tarde y los días miércoles a las 7 de la noche. Ok, pues muchas gracias por mirarnos el día de hoy. Les encargo que compartan este video, que se suscriban al canal Ariel del Recodo Channel, tanto en YouTube como en Spotify, que compartan en ambos lados, que se suscriban en ambos lados, que le den un like a ambos lados y que comenten cualquier cosa, serán bienvenidas, ¿no? Y pues gracias por mirarnos, pastor. Aquí estamos conectados.